Dicen que nadie conoce a su pareja hasta que la vida te obliga a mirar sin filtros. Yo creía que mi matrimonio era imperfecto, pero sólido, hasta la noche en que mi marido señaló la puerta y gritó: «Esta casa la pagué yo. Te me largas ahora mismo». Me echó como si fuera un estorbo, un mueble viejo que ya no servía. Me quedé en la calle, temblando, sin entender cómo el hombre con el que dormí 20 años podía tratarme como una intrusa en mi propio hogar. Lo que él no sabía, lo que nadie imaginaba, es que esa casa no estaba a su nombre. Y cuando descubrí la verdad, una verdad oculta bajo silencio, mentiras y documentos que él nunca supo leer, entendí que aquella noche yo no perdí nada. Fue él quien perdió absolutamente todo. Antes de contarte cómo se desmoronó, te invito a seguir este canal. Aquí contamos historias reales y emocionantes que tocan el alma. Si esta te está moviendo por dentro, no te vayas. Lo peor y lo mejor está por venir. Nunca pensé que escribiría esta historia. Nunca pensé que tendría fuerzas. Pero cuando una mujer toca el fondo, descubre algo que nadie le enseña. El fondo también puede ser el inicio. Me llamo Lucía Álvarez, tengo 53 años, y durante 2 décadas creí que el amor consistía en aguantar. Aguantar silencios, aguantar desprecios, aguantar migajas. Porque, en mi mente, una esposa debe ser paciente. Una esposa debe comprender. Una esposa debe sostener la casa aunque se esté derrumbando. ¿Y quién me enseñó eso? Mi madre. Mi abuela. Todas las mujeres que vinieron antes. Mi marido, Julián, tenía 56 años. Trabajaba en el sector inmobiliario, o al menos eso decía. Había meses en que venía radiante, presumiendo negocios, y otros en los que llegaba con la cara tensa, como si cargara un mundo sobre los hombros. Pero jamás, jamás, imaginé que yo misma financiaba todo lo que él se atribuía. La historia de esa noche, la noche en que me echó como si yo fuera nada, empieza mucho antes. Empieza con señales. Señales que ignoré. La primera señal, el tono de su voz. Hace 5 años, Julián todavía me hablaba con cierto cariño. No era perfecto, pero había momentos de ternura. Un café por la mañana, un abrazo torpe, un «¿te llevo algo?» cuando salía. Pero con el tiempo, el tono cambió. Se volvió impaciente, cortante. Yo pasé de ser su esposa a ser un ruido. «Lucía, no exageres. Lucía, no entiendes. Lucía, siempre lo complicas todo». Eran frases pequeñas, pero las frases pequeñas hacen heridas grandes. La segunda señal, la puerta del despacho. Antes, su despacho estaba siempre abierto. Libros, papeles, carpetas, un caos organizado. Pero un año antes de la noche que lo cambió todo, la puerta empezó a cerrarse. Primero con suavidad, después con llave. «¿Qué escondes?», pregunté un día. «Trabajo, Lucía. Algo que tú no entenderías». No respondí. No sabía cómo. La tercera señal, su madre. Mi suegra, Elena, siempre fue difícil. Había perfeccionado el arte de humillar con una sonrisa. «Ay, Lucía, qué bueno que ayudas en la casa. Al fin y al cabo, no trabajas, ¿verdad?» Yo sí trabajaba. No en una oficina, no con un contrato, pero trabajaba. Yo llevaba la contabilidad del pequeño negocio familiar que mis padres me dejaron. Un local alquilado, una renta modesta. Nada extraordinario. Lo que nunca imaginé es que ese local iba a salvarme. Un día, Elena dijo algo que se clavó en mi pecho. «Julián merece una mujer que esté a su nivel». Y Julián no la corrigió. Era un jueves. Había preparado carne al horno, su plato favorito. Le mandé un mensaje. «Cena lista. ¿A qué hora vienes?» No respondió. Llegó a las 10:47 de la noche. Lo recuerdo porque miré el reloj cuando la puerta se abrió de golpe. Su expresión, un desprecio que nunca le había visto. «¿Dónde estabas?», pregunté con calma. «Otra vez con preguntas, Lucía. Siempre igual». «Julián, son casi las 11. «Porque trabajo, Lucía. Porque alguien en esta casa tiene que traer dinero». Esa frase me golpeó como un puñetazo. «¿Insinúas que yo no aporto nada?» «¿Aportar?», rió con sarcasmo. «Lucía, tú no mantienes ni a un perro». Me ardieron los ojos, pero no lloré. «No deberías hablarme así».
No deberías vivir aquí como si nada. Porque esta casa, dio un golpe seco en la mesa, la pagué yo, cada ladrillo, cada ventana, cada centavo. Silencio. Yo sentí cómo mi alma se hacía chiquita. Julián, ¿por qué dices eso? Porque es verdad. ¿Y sabes qué? Estoy cansado. Cansado de tus reclamos, cansado de tu cara triste, cansado de sostenerlo todo. Si no te gusta, te largas. Mi corazón se rompió. Pero no fue el grito lo peor. Lo peor fue lo que vino después. Julián, esta es mi casa también. ¿Tu casa? Se acercó tanto que pude oler el alcohol. Ni siquiera sabes cuánto cuesta una hipoteca. Esta casa es mía y siempre lo fue. Y entonces lo hizo. Señaló la puerta. Fuera. No sé cuánto tiempo estuve quieta. Quizás segundos. Quizás una eternidad. Tomé mi bolso. Tomé mi suéter. Y salí. Mientras me echaba a la calle, escuché su última frase. Mañana hablamos, cuando entiendas tu lugar. Caminé sin rumbo durante 1 hora. La ciudad estaba fría, pero no tanto como mis manos. Me senté en un banco y abrí mi correo, buscando refugio en algo que no doliera. Y allí estaba. Un documento que había ignorado durante semanas. Un correo del abogado que llevaba la renta del local que heredé. Asunto. Actualización de escritura. Importante. Abrí el archivo. Leí una línea. Y se me cortó la respiración. Confirmamos que la propiedad registrada a nombre de Lucía Álvarez fue consolidada con la parcela adquirida en el año 2011. Me ardieron los ojos. La fecha. Era familiar. Fui desplazando. Leí más. Y entonces, mi mundo se partió en dos. Aquella casa donde yo había vivido 20 años. Estaba construida en mi parcela. Mi terreno. Mi herencia. Mi nombre. No lo compró él. No lo pagó él. No era suyo. Era mío. Solo mío. Por eso nunca me mostró papeles. Por eso nunca me dejó entrar a su despacho. Por eso siempre que le preguntaba por la hipoteca, él cambiaba de tema. Porque no existía. Porque esa casa jamás fue de él. Y yo había vivido toda mi vida creyendo que él era el que me sostenía. No dormí esa noche. Ni la siguiente. Cuando llegó la mañana, regresé a la casa. Temblaba. No de miedo, de algo nuevo. Un fuego que nunca antes había sentido. Julián estaba en la cocina, molesto, con la resaca moral de los cobardes. ¿Volviste?, dijo sin mirarme. ¿Para recoger tus cosas? Me acerqué despacio. Saqué de mi bolso el documento impreso. Lo puse sobre la mesa. Él frunció el ceño. Leyó la primera línea, la segunda, la tercera. Y entonces la vio. La firma, mi nombre, la fecha, la parcela, la propiedad, la casa. ¿Qué es esto?, balbuceó. Yo respiré hondo. Julián, esta casa, la que dices que pagaste tú, la que dices que no es mía, la que dices que puedo abandonar cuando quieras. Hice una pausa. Está construida en mi terreno, y el único nombre que figura en la escritura es el mío. La taza se le cayó de las manos. Ese fue el instante, exacto, preciso, inolvidable, en que su rostro cambió para siempre. Y yo supe que mi vida también. Porque lo que descubrí después no era solo que la casa era mía, era que Julián tenía un plan que llevaba años construyéndose a mis espaldas. Y cuando destapé ese plan, él entendió que nunca debió gritarme aquella noche, porque había despertado a la mujer equivocada. En el instante en que aquella taza cayó de las manos de Julián y se hizo añicos en el suelo, comprendí algo que no había entendido en 20 años de matrimonio. El miedo siempre fue de él, nunca mío. Él temblaba. Los dedos, antes tan firmes para señalar la puerta y expulsarme, ahora se entrelazaban torpemente, incapaces de sostener la arrogancia que había llevado tatuada por décadas. «Lucía», dijo tragando saliva. «Esto debe ser un malentendido, un error en los papeles». No respondí. Caminé despacio hacia la mesa del comedor, como quien atraviesa un campo de ruinas, y me senté. Era la primera vez, en años, que sentía que ese asiento me pertenecía. Yo también pensé que era un error. Dije con voz baja, pero firme. Por eso revisé todo: fechas, escrituras, anexos, transferencias.
Toqué con el dedo el documento frente a mí. Esta casa está construida en mi terreno, registrado a mi nombre, mucho antes de que tú aparecieras con ese discurso de «empecemos nuestra vida juntos». El silencio se volvió espeso, casi desesperado. Julián se sentó lentamente, como si el peso de la verdad le doblara las rodillas. Lucía, escucha, yo... Claro que sabía del terreno, pero... pensé que... Balbuceaba buscando palabras que no existían. Lo interrumpí. ¿Pensaste que nunca me enteraría? ¿Eso pensaste? Él cerró los ojos, como quien sufre una punzada profunda. Cuando los abrió, su mirada ya no era dura. Era la mirada de un hombre acorralado. Fue entonces cuando lo entendí. Por primera vez, Julián veía que su poder no era real, que todo lo que había levantado estaba sostenido por mí. Respiré hondo. Julián, quiero que entiendas algo, dije inclinándome hacia él. Aquella noche en que me gritaste y me echaste, tú creías, de verdad, que esta casa era tuya, que podías quitarme el techo, la voz, la dignidad. Él apretó los labios, avergonzado. Yo continué. Pero ahora sabes la verdad. Todo esto siempre fue mío. Tú usaste mi terreno, mi dinero, mi tiempo y mi vida para vivir como un rey mientras me tratabas como a un estorbo. Sus ojos se llenaron de un rojo húmedo, y entonces escuché algo que jamás imaginé oír de sus labios. Lucía, por favor, no tomes decisiones apresuradas. Solté una risa suave, una risa herida pero liberadora. ¿Aperuradas? Julián, dije con ironía amarga. Yo pasé 20 años no tomando decisiones apresuradas, aguantando, callando, esperando, entregando todo, y tú me pagaste con humillación. Él desvió la mirada. El silencio lo envolvió como un abrigo mojado, hasta que finalmente murmuró: «Soy tu marido. Eso todavía significa algo». Lo miré fijo. Significa que deberías haberme respetado. Me puse de pie. Fue en ese instante que ocurrió algo que nunca pensé ver. Julián lloró. Lágrimas silenciosas, pesadas, cayendo como el reconocimiento de una derrota interna. Lucía, yo me equivoqué, susurró. No quise hacerte daño. Yo estaba perdido. Mi corazón se apretó. No por amor, sino por la tristeza de ver lo que habíamos permitido que nuestro matrimonio se convirtiera. ¿Dónde estabas esa noche, Julián?, pregunté de pronto. Él tensó la mandíbula. En la oficina. ¿En la oficina? Alcé el documento financiero que tenía en la mesa. Entonces explícame por qué aparecen aquí gastos de un proyecto inmobiliario que no existe. Gastos que coinciden exactamente con los días en que llegaste tarde. Él respiró hondo. No sé de qué hablas, dijo, evitando mi mirada. Saqué mi celular. Pues yo sí sé. Mostré la pantalla. Era un informe de mi contador. Movimientos sospechosos en cuentas vinculadas al señor Julián R. Julián se puso pálido. Lucía, por favor, yo puedo explicarlo. Perfecto, dije cruzando los brazos. Entonces explica. Pero no explicó. Porque no podía. Y porque la mentira ya no tenía dónde esconderse. Me di vuelta y empecé a caminar hacia el pasillo cuando él me sujetó del brazo. Lucía, no te vayas así. Necesito decirte la verdad. Lo miré, esperando. Por primera vez, quería escucharlo. Quería oír lo que nunca había tenido el valor de decir. «Habla», ordené. Él tragó saliva y dijo: «Perdí todo». Mi corazón se detuvo, no por sorpresa, sino por la contundencia de esas dos palabras. ¿Todo qué? Los negocios, los clientes, las inversiones, las reservas, la estabilidad. Respiré fundo. ¿Desde cuándo? Su respuesta fue como un golpe en el pecho. 8 años. 8 años de mentira. ¿Y nunca me dijiste nada?, pregunté con voz quebrada. Él negó con la cabeza, avergonzado. Tenía miedo de que me vieras como un fracaso. Yo cerré los ojos, profundo, doloroso, necesario. Entonces decidiste expulsarme de la casa, dije, de mi casa. Él se tapó el rostro con las manos. Estaba desesperado.
admitió. Y tú estabas tan segura, tan tranquila, tan fuerte, que me sentí pequeño a tu lado. Y lo odié. Odié sentirme así. Mi alma se estremeció, porque lo había dicho sin filtros. No me traicionó por falta de amor. Me traicionó por falta de autoestima. Se sentía inferior, pequeño, sombra de lo que había sido. Y en vez de enfrentar su caída, me cayó encima a mí. Julián, dije con voz cansada, necesito que te vayas. Él levantó la cabeza, asustado. ¿Qué dices? No es una venganza, aclaré. Es espacio. Necesito pensar. Necesito aire. ¿Y a dónde voy? Balbuceó. ¿A dónde debiste haber ido cuando todo esto empezó? A tu verdad. Él respiró hondo, derrotado. Lucía, puedo cambiar. Te lo prometo. Yo voy a... No prometas, interrumpí. No ahora. Él cerró los ojos, se levantó, tomó las llaves y salió. Cuando la puerta se cerró, la casa entera pareció respirar de nuevo. Eu también. Por primera vez en mucho tiempo, sentí calma. Pero la calma duró poco, porque mi celular vibró. Una notificación del contador. Asunto. Urgente. Encontramos algo en los registros antiguos. Abrí el archivo, y lo que vi no solo cambiaba la historia del matrimonio, cambiaba la historia de mi vida. Algo que Julián había ocultado por 8 años. Algo que podía destruirlo todo. Y también podía liberarme para siempre. Porque lo que aparecía en aquel documento no destruía solamente mi matrimonio. Destruía la historia completa que yo creía que era mi vida. El archivo se descargó lentamente, como si hasta la tecnología entendiera que estaba a punto de revelarse algo que cambiaría mi vida para siempre. Mi corazón latía tan fuerte que sentía cada pulsación en los dedos. Cuando finalmente se abrió el documento, una ola de frío me recorrió la espalda. No era una carpeta de números. No era un informe financiero sobre deudas, inversiones o cuentas ocultas. Era una fotografía. Una imagen tomada hacía 7 u 8 años. La amplié con el pulgar, y se me heló la sangre. En la foto aparecía Julián. Pero no estaba solo. Estaba sentado en una terraza, con una mujer frente a él. Una mujer joven, elegante, de sonrisa suave. No había contacto físico. No se tomaban de la mano. No estaban abrazados. Pero la mirada entre ellos, la complicidad silenciosa, era innegable. Era una mirada que yo no recibía hacía muchos años. Debajo de la foto había una nota del contador. Encontrado en registros respaldados del antiguo proyecto de remodelación. No corresponde al flujo financiero. Autorización desconocida para gastos de viajes. El corazón me tembló dentro del pecho. ¿Quién eres?, susurré a la mujer en la foto. Revisé el resto del archivo. Había más, mucho más. Facturas de hoteles, comidas en restaurantes, boletos de avión. Reservas a nombre de la empresa que yo heredé. Todas de fechas coincidentes a los viajes de negocios de Julián. Sentí que me faltaba el aire. Pero no era solo la foto. No era solo la mujer. Había algo ainda peor. Algo devastador. Porque en varias de las facturas aparecía un apellido que yo conocía. Un apellido que me incendió las venas. Aranda. Ese era el apellido de la mujer. Y ese apellido pertenecía a alguien del pasado de Julián. Alguien de quien él nunca hablaba. Alguien que, según él, no importaba. Me levanté del sofá de golpe. La cabeza me daba vueltas. No puede ser. No puede ser. Pero era. El contador había adjuntado también un audio, uno que él mismo había encontrado en un pendrive antiguo, guardado entre documentos do terreno. Escuché esto por error, señora Lucía, pero creo que debe oírlo usted. Temblando, presioné play. La grabación era corta, 20 segundos, tal vez, y escuché la voz de Julián. No el Julián arrogante, no el Julián que me gritó, era un Julián joven, emocionado, casi enamorado. No te preocupes, mi amor. Todo está saliendo como planeamos. Ella no lo sospecha. Con esta inversión vamos a tener un futuro. Tú y yo. Solo espera un poco más. Sentí que las piernas me fallaban. Me dejé caer en el sofá. No lloré. No pude. El choque era demasiado profundo. No era solo traición. No era solo humillación. Era premeditación. Un plano. Un cálculo.
Algo que vine acontecendo anos antes de eu imaginar que meu casamento estaba ruindo. No, susurré. Esto no puede ser real. Pero lo era. Esa mujer, la de la foto, la del apellido Aranda, no era un accidente en la vida de Julián. Era parte de un secreto que él había guardado con uñas y dientes. Un secreto que me incluía a mí, pero no de la forma en que yo imaginaba. Cerré el documento, me quedé en silencio, y entonces sentí algo que no había sentido desde que todo empezó. Rabia. No la rabia explosiva y caótica, sino una rabia fría, lúcida, afilada como una navaja. La rabia de una mujer que finalmente entiende que fue tratada como ciega, como débil, como tonta, y esa mujer ya no existía. Me levanté, tomé aire y agarré mi bolso. No sabía exactamente a dónde iba, pero sabía que debía salir de esa casa antes de empezar a ahogarme en mis propios pensamientos. La calle estaba silenciosa. El viento nocturno movía las hojas de los árboles como susurros que parecían repetir: «Ya no te calles más». Caminé sin rumbo, dejando que mis pies me llevaran hasta un parque cercano. Me senté en un banco. La ciudad parecía enorme y ajena, pero yo sentía algo nuevo dentro de mí. No miedo, no confusión. Era otra cosa. Era fuerza. Pensé en Julián, en los años que pasé esperando, sosteniendo, creyendo en él, en las veces que lo defendí incluso cuando él no lo merecía, en las lágrimas silenciosas que derramé en baños, pasillos, noches enteras. Pensé en cómo él me veía, la mujer que siempre estaba ahí, la que siempre resolvía, la que siempre perdonaba, y entendí por qué habíame expulsado da casa, porque sabía que si eu descobrise a verdade, eu destruiría tudo o que ele fingiu construir. Y ahora, yo tenía la verdad en mis manos. Respiré profundo. «No voy a ser tu sombra nunca más», susurré. De pronto, mi celular vibró. Un mensaje, de un número desconocido. El texto era corto, frío, cortante. «Sé que ya lo viste todo. Ella quiere hablar contigo». Mi corazón dio un vuelco. «¿Ella?», murmuré. Antes de que pudiera pensar, llegó otro mensaje. «Mañana, 10 a.m., Café Mirador. No faltes». Miré la pantalla durante un largo rato. Sentí el mundo girar bajo mis pies, porque entendí exactamente quién me había escrito. ¿Y quién era ella? La mujer de la foto. La mujer del apellido Aranda. La mujer por la que Julián había estado dispuesto a mentir durante años. La mujer con la que él había hecho planes, mucho antes de intentar reconstruir algo conmigo. Apreté el celular entre mis manos y supe que tenía que ir. No por Julián, no por ella, sino por mí. Me desperté antes del amanecer. Mi corazón latía como si supiera que algo irreversible estaba a punto de acontecer. Me arreglé con calma. El silencio de la casa era tan profundo que parecía observarme. Tomé un taxi y llegué al Café Mirador 10 minutos antes de la hora. El lugar era elegante, lleno de luz. Nada que ver con la tristeza que yo cargaba en el pecho. Me senté en una mesa junto a la ventana y esperé. 5 minutos después, la vi entrar. Era ella, la mujer de la foto, la de la sonrisa suave, la del apellido Aranda. No era joven como en la imagen. Habían pasado años. Su rostro tenía líneas de cansancio que antes no se veían, pero seguía siendo hermosa, elegante, y para mi sorpresa, no parecía una rival. Parecía triste, muy triste. Ella me vio. Se acercó despacio, y cuando estuvo frente a mí, dijo con una voz temblorosa: «Lucía, gracias por venir». Yo la miré fijo. «¿Quién eres?», pregunté sin rodeos. Ella tragó saliva. Se sentó, y dijo la frase que me desgarró y al mismo tiempo me congeló. «Soy Ana Aranda, y Julián me arruinó la vida mucho antes de arruinar la tuya». Sentí que el mundo se detenía. «¿Qué dijiste?». Ella bajó la mirada, tomó aire, y comenzó a hablar. «Yo fui lo que tú fuiste después. Una mujer que lo ayudó a levantarse cuando él estaba en el suelo. Una mujer que creyó en sus promesas. Que invirtió dinero propio y de su familia en proyectos que nunca existieron.
que pensó que él la amaba. Mi corazón empezó a latir más rápido. ¿Él te engañó también?, pregunté. Ella asintió, con lágrimas conteniendo su ardor. Me prometió un futuro, me prometió una casa, me prometió una vida con él. Yo lo apoyé en todo, hasta que descubrí que no solo me estaba usando, sino que también estaba endeudado, tratando de unir mi dinero con el tuyo sin que tú lo supieras, intentando sobrevivir a base de mentiras. Me quedé muda. Cuando lo enfrenté, continuó Ana, desapareció. Me bloqueó de todo. Se casó contigo poco después, y yo me quedé con deudas, vergüenza, y una historia que nadie creyó. Sentí una punzada en el pecho, un eco doloroso. Ella no era mi enemiga, era mi espejo. Yo no quiero nada de ti, dijo Ana. Solo necesitaba que supieras que esto no empezó hace meses. Empezó hace años, y nada de lo que está pasando es culpa tuya. La miré fijamente, y vi verdade, vi dor, vi perda, vi todo, o que Julián había feito a mí, multiplicado en otra mujer que só quería ser amada. Y entonces algo dentro de mí se encendió. No era rabia, no era venganza, era justicia. Ana respiró fundo. Algo más que debes saber, dijo. Algo que yo descubrí hace poco, algo que él nunca te diría. Me quedé inmóvil. Ella abrió su bolso, sacó una hoja doblada en 4, la deslizó hacia mí. Mis dedos tardaron 5 segundos eternos en desdoblarla. Cuando vi lo que era, los ojos se me llenaron de lágrimas, la garganta se cerró, y el mundo dejó de hacer sentido. Era un documento oficial, un documento que probaba que Julián había usado mi nombre, mi firma y mi empresa para solicitar un préstamo a espaldas mías. Un préstamo enorme. Un préstamo que llevaba años creciendo. Un préstamo que ahora estaba vinculado legalmente a mí. Y Ana dijo, con voz quebrada, él no solo te ocultó su ruina, te arrastró con él, y pensaba hacerlo de nuevo. Sentí que me quedaba sin aire. Ana apretó mis manos. Lucía, él no te expulsó por orgullo. Te expulsó porque tenía miedo, porque sabía que, si descubrieras esto, ya no tendría cómo salvarse. Mis lágrimas cayeron, pero no eran de tristeza, eran de despertar, de renacer, de entender por fin que mi silencio había sido su arma y que mi voz sería su final. El papel temblaba entre mis dedos. Yo también temblaba, pero no de miedo, de una rabia tan profunda que me sostenía en pie. El préstamo estaba allí, frío y legal, con mi nombre en letras grandes. Y al final del documento, una firma. Mi firma. O al menos la imitación perfecta de ella. Me quedé mirando ese trazo curvo, seguro, largo, y supe, sin necesidad de peritos, que yo nunca había firmado eso. Mis piernas se aflojaron. Me llevé una mano al pecho. No, susurré, sin aire. Él no pudo. Él no... Ana me observaba con una mezcla de compasión y culpa, como si ella misma reviviera su propio infierno al verme. Lucía, esto no es todo, dijo con voz suave. ¿No es todo? Pregunté con un hilo de voz que me sorprendió por lo firme. ¿Qué más puede haber? Ana tomó aire, se inclinó hacia mí y dijo, tu empresa está casi a su nombre. Fue como si me arrancaran el alma. ¿Cómo? Pregunté, con la garganta ardiendo. Ella abrió otro documento. Era un registro antiguo, de hacía 6 años. Movimientos de acciones, transferencias internas, cambios minúsculos, invisibles para alguien que confiaba demasiado. Yo. Él movió porcentajes pequeñitos, uno cada año, explicó Ana. Nada llamativo, nada que despertara alarma, lo suficiente para que parecieran ajustes contables. Pero a largo plazo. Me quedé en silencio. No podía respirar. Ana bajó la voz. A largo plazo, él pensaba quedarse con todo. No solo tu casa, no solo tu empresa, también tu nombre. Un vacío enorme se abrió dentro de mí. Un abismo negro. ¿Y por qué no lo hizo antes? Pregunté casi en un susurro.
Ana me miró como si la respuesta la quemara por dentro. Porque necesitaba tu terreno para pedir créditos. Y necesitaba que tú siguieras confiando en él. Mi pecho dolió. Una punzada lenta, sorda, aguda. ¿Era eso? Pregunté con lágrimas silenciosas. ¿Era eso lo que valía para él? ¿Un nombre? ¿Una empresa? ¿Una propiedad? Ana negó suavemente. No, Lucía. Es peor. Él no sabe vivir sin alguien que lo sostenga, sin una mujer que le resuelva la vida, sin alguien que sacrifique su paz para que él se sienta fuerte. Me quedé muda. Y entonces, algo dentro de mí, algo que había permanecido dormido por años, despertó. No era furia, no era dolor, era claridad. Una claridad tan brutal que me enderezó la espalda. Lucía, dijo Ana, yo sé lo que planeas hacer, y quiero advertirte. No planeo nada, interrumpí con calma. Voy a hacer lo que debí hacer hace años. Ana tragó saliva. Ten cuidado, susurró. Él puede ser encantador, pero cuando se siente acorralado... No estoy acorralada, dije levantándome. Por primera vez. Él es el que lo está. Salí del café sin mirar atrás. El aire de la calle me golpeó el rostro, frío y filoso. Me sentía despierta. Me sentía viva. Me sentía cansada de ser la versión débil de mí misma. Regresé a mi casa con pasos firmes. La casa que él creyó suya. La casa que él quiso arrebatarme. El silencio del lugar ya no me intimidaba. Al contrario, parecía darme la bienvenida. Fui al estudio. Saqué las carpetas viejas. Abrí cajas. Busqué documentos antiguos. Moví muebles. Saqué sobres escondidos detrás de libros. Todo lo que encontré era peor de lo que imaginé. Había correos impresos, antiguos planes de inversión, proyectos inexistentes, gastos cargados a la empresa y anotaciones en su letra. Una de ellas decía, cuando se firme todo, ya no dependeré de ella. Mi corazón latió fuerte. ¿De mí? Susurré con incredulidad. ¿No dependerás de mí? Las risas, los viajes, los regalos. Todo había sido parte de un teatro, y yo había sido la platea. Me senté en el suelo. El mundo daba vueltas. Pero no eran vueltas de confusión. Era como si todas las piezas del rompecabezas finalmente se unieran. La humillación, los gritos, la expulsión, los silencios, los viajes, los proyectos fantasmas. Todo había sido un intento desesperado de sostener un castillo que él mismo había construido sobre arena. A areia. Era La verdad era cruel, pero también era libertadora, porque ahora, por fin, yo tenía la historia completa, y con la historia completa, yo tenía poder. A las 9:17 de la noche escuché la llave. Julián entró despacio, como si tuviera miedo de despertar a un monstruo. «¿Lucía?» llamó con voz baja. ¿Podemos hablar? Me mantuve sentada en el sofá, la carpeta de pruebas sobre la mesa. Él me encontró allí, iluminada por la lámpara del rincón, serena, impenetrable, y por primera vez vi miedo real en sus ojos. ¿Encontraste algo?, preguntó, aunque ya lo sabía. Todo, respondí. Él tragó saliva. Lucía, podemos arreglarlo, te lo juro. Yo no quise que esto llegara tan lejos. No llegó lejos, interrumpí. Lo llevaste tú, año tras año, mentira tras mentira, firma tras firma. Tú cavaste este agujero y pensaste que yo caería contigo. Él bajó la cabeza. Yo estaba desesperado. ¿Desesperado? Solté una risa seca. ¿Y por eso robaste mi firma? ¿Por eso pusiste mi empresa en riesgo? ¿Por eso tomaste préstamos a mi nombre? Él respiró hondo. Tenía miedo de perderte. Me quedé inmóvil. ¿Perderme?, repetí con incredulidad. Tú me echaste de mi casa. Tú me gritaste que me fuera. Tú me trataste como un estorbo. Porque me sentía pequeño, dijo casi con un susurro. Y tú estabas tan por encima. Lo miré fijo. Yo no estaba por encima, Julián. Yo estaba sola, sosteniéndonos a ambos. Y tú confundiste mi fortaleza con tu derecho. Él respiró profundo. Dime qué puedo hacer.
dijo con lágrimas contenidas. Haré lo que sea. Por favor. Me acerqué despacio. Tomé la carpeta. Lo miré a los ojos y dije, primero, vas a hablar con mi abogado. Mañana. Él se puso pálido. ¿Tu abogado? Sí. Y después, vas a devolver cada centavo que tomaste. Y vas a retirar tu nombre de cualquier cosa que esté vinculada a mí. Y vas a responder por las firmas falsificadas. Él se llevó las manos al rostro. Lucía, voy a ir a la cárcel. Eso depende de ti, dije con calma. De cómo decidas enfrentar lo que hiciste. Me miró, derrotado, como un niño que finalmente entiende que no puede seguir escondiéndose. ¿Y nosotros? Preguntó con voz rota. ¿Qué va a pasar con nosotros? Lo miré largo rato, y respondí. Nosotros dejamos de existir el día que tú me gritaste. Lárgate. Ese día yo me fui, aunque mi cuerpo se quedó. Él cayó de rodillas. Lucía, por favor, por favor. Pero Euja non choraba. Euja non tremia. Euja non pedía respostas. Eu era outra mulher. Uma mulher que ele nunca quis que eu fosse. Porque sabia que assim ele perderia o controle. E havia perdido. Para sempre. Antes que ele pudesse dizer mais, eu peguei meus documentos, me virei e parei na porta. Julian, ele levantou a cabeça com os olhos vermelhos. Sim, respondeu quase sem voz. Eu respirei fundo e disse: La diferença entre tu e eu es que eu não necessito destruir a nadie para sobreviver. Tu sim, e já não serei tu presa. Fechei a porta sem olhar para trás. Dormí poco aquella noche. No por angustia, no por miedo, sino por decisión. La decisión de no volver a ser la mujer que esperaba, la que aguantaba, la que soportaba silencios, humillaciones y promesas vacías. Desperté antes de que el sol saliera. El cielo todavía estaba teñido de un gris profundo, como si también él estuviera preparándose para un día difícil. Me levanté despacio. Hice café. Me senté a la mesa y abrí la carpeta con todos los documentos que desmontaban la vida que Julián había fingido tener. No sentí dolor. No sentí nostalgia. Sentí claridad. Una claridad feroz. Había algo libertador en saber que, después de tanto tiempo sobreviviendo, finalmente eu estaba viviendo. A las 8:03 a.m. recibí una llamada. Era Mateo, mi abogado. Un hombre discreto, inteligente, que conocía mi empresa desde que mi padre la dirigía. Lucía, recibí tu mensaje, dijo con tono serio. ¿Necesitas que pase por tu casa? No, respondí. Nosotros vamos a tu oficina. ¿Nosotros? Sí. Julián también. Hubo un silencio corto, cargado de entendimiento. Lleguen a las 9, dijo Mateo. Y tranquila, vamos a resolver esto. A las 8:45, Julián apareció en la puerta de la casa. Ya no era el hombre que me gritó, lárgate, ni el que se creía dueño de todo. Ahora era apenas un hombre derrotado, con la camisa arrugada y los ojos hinchados. No dije nada. Ni él. Caminamos en silencio hasta el auto. El trayecto fue una sombra de lo que alguna vez habíamos sido. Dos personas que compartieron una vida, pero que ahora ya no compartían nada. Cuando llegamos al edificio, Julián me tocó el brazo con suavidad. Lucía, por favor, sea lo que sea, no me destruyas. Retiré lentamente mi brazo. No vine a destruirte, Julián. Vine a liberarme de ti. Él tragó saliva. Subimos. La secretaria nos guió hasta la sala de reuniones, y allí estaba Mateo, con su carpeta de cuero, listo para lo que venía. Buenos días, dijo con profesionalidad. Tomen asiento. Lo hicimos. Mateo abrió su carpeta. Lucía me envió todo lo que encontró. Comenzó. Y debo decir que la situación es grave. Muy grave. Julián bajó la mirada. Yo puedo explicarlo, murmuró. Mateo levantó una mano. No estoy aquí para escuchar excusas. Estoy aquí para dejar claro lo que enfrentan legalmente. Primero, falsificación de firma. Segundo, uso indebido de identidad en solicitud de préstamos. Tercero, manipulación de acciones empresariales sin consentimiento de la propietaria legal. Cuarto, desvío de fondos. Y quinto,
Mateo deslizó una hoja hacia nosotros. Posible fraude continuado. Julián se puso completamente blanco. Yo observaba en silencio. No por frialdad, sino porque hablar en ese momento sería gastar una energía que ya no pensaba regalarle. Ahora bien, continuó Mateo, Luciano quiere destruirte. Quiere separarse legalmente de cualquier responsabilidad que hayas generado, y para eso necesitamos tu firma. Sacó un documento. Lo colocó frente a Julián. Este contrato te desvincula de la empresa. Renuncias a cualquier participación presente o futura. Además, te comprometes a cooperar en la devolución del dinero tomado. Y finalmente, debes declarar por escrito que Lucía no tuvo ninguna participación en las firmas falsificadas. Julián cerró los ojos. ¿Si no firmo?, preguntó con voz temblorosa. Mateo apoyó las manos sobre la mesa. Si no firmas, Julián, te denuncio hoy mismo, con todas las pruebas. Y créeme, irás preso. Hubo un silencio largo. Un silencio que parecía pesar toneladas sobre los hombros de Julián. Finalmente abrió los ojos. Y me miró. Era una mirada quebrada. Lucía, ¿realmente vas a dejar que esto termine así? Yo lo sostuve con la mirada. Esto terminó el día en que me gritaste que me fuera de mi propia casa. El resto es solo consecuencia. Él bajó la cabeza, tomó la pluma y firmó. Su firma tembló. Mi alma no. Cuando salimos de la oficina, respiré fundo. Sentí el aire entrar como si mis pulmones se abrieran por primera vez en años. Julián caminaba al lado, derrotado. Lucía, dijo en voz baja. Yo no sé qué decirte. Perdóname. De verdad. Me detuve. Lo miré. No con odio. No con amor. Con verdade. No te perdono, Julián, dije con firmeza. Pero me perdono a mí por haber permitido tantas cosas. Sus ojos se llenaron de lágrimas. ¿Y ahora?, preguntó. ¿Qué va a hacer de mí? Lo mismo que fue de mí cuando me echaste, respondí. Sobrevivirás. Él respiró, derrotado. Puedo quedarme en la casa hasta que encuentre un lugar. Eu sorrí. Un sorriso leve, invisible, más sincero. No, esa casa es mía. Y yo voy a recuperar miña vida nela, sin ti. Pedí que le pegase sus cosas até o final da tarde, y me fui. No volví la vista. Entré. Encendí las luces. Había silencio. Pero esta vez no era un silencio triste. Era un silencio libre. Me senté en el sofá, miré alrededor, y pensé, ¿cuántos años viví aquí sin vivir de verdad? Fui a la cocina, hice té, me serví en mi taza favorita, y me permití sentir algo que llevaba años dormido. Paz. Pero la paz duró poco. Mi celular vibró. Un mensaje, de un número desconocido. Lo abrí. Él está desesperado. Ten cuidado. No ha contado toda la verdad. Mi corazón dio un salto. ¿Quién era? Otro mensaje llegó. Soy alguien que trabajo con él. No puedo hablar mucho. Solo revisa bien los papeles. Sobre todo el último préstamo. No fue solo él. Me quedé congelada. ¿Qué? Susurré. Y entonces un tercero. La firma no fue solo una falsificación. Hay otra persona involucrada. Una mujer. Un frío profundo recorrió mi espalda. ¿Ana?, pregunté en voz baja. Otro mensaje. No. Alguien más cercana. Alguien que conoces. Solté el teléfono. El mundo giró. ¿Quién? ¿Quién podría haber firmado junto a él? ¿Quién estaba tan cerca de mi vida sin que yo lo supiera? Fui a la mesa. Tomé la carpeta. Busqué la copia del préstamo. La examiné. Observé cada detalle. Cada número. Cada sello. Y entonces lo vi. Un pequeño detalle. Una asignatura mínima, casi imperceptible. Una rúbrica que yo había visto antes. En felicitaciones de cumpleaños. En notas rápidas. En papeles viejos guardados por costumbre. Una firma que no era de Julián. Una firma de una mujer. Una mujer que había venido a mi casa incontables veces. Que había tomado café conmigo. Que había escuchado mis desahogos. Que había dicho, puedes confiar en mí siempre. La sangre se me congeló.
Mi corazón dejó de latir por 2 segundos eternos. Porque la firma que estaba junto a la de Julián era de mi cuñada, la hermana de Julián, la mujer que yo había considerado familia, la que me abrazaba en Navidad, la que decía que siempre estaría de mi lado. Y entonces entendí. Ela não só sabia, ela ajudou, ela participou, ela me traiu, ela assinou. Todo o plano não era só dele, era deles. La firma. Essa pequena curva de tinta, quase invisível, quase inocente, quase escondida. Essa firma cambió todo. Me quedé mirando el papel durante varios minutos, incapaz de procesar lo que mis ojos estaban viendo. No era la caligrafía de Julián, torpe, inclinada, sino una letra firme, redondeada, con ese remate final que siempre hacía como un pequeño lazo. El lazo que también aparecía en cada tarjeta que ella me regalaba, cada Navidad, cada cumpleaños, cada vez que decía, tú eres como una hermana para mí. Era la firma de Patricia, la hermana de Julián, mi cuñada, mi amiga, la mujer que me defendía en público y me apuñalaba en privado. Sentí que el aire desaparecía del cuarto. Me apoyé en la mesa, respirando desesperadamente, porque aquella revelación no venía sola. Venía cargada de años de risas compartidas, de momentos familiares, de abrazos sinceros, ahora convertidos en veneno. ¿Por qué? Susurré, incapaz de contener el temblor en la voz. ¿Por qué Patricia firmaría un documento para quitarme mi casa? ¿Por qué ayudaría a Julián a endeudarme? ¿Por qué sería parte de algo tan cruel? La respuesta llegó como un golpe seco. El celular vibró. Otro mensaje desconocido. Ella también recibió dinero. Cerré los ojos. Ahí estaba. La motivación. El precio de mi traición. Tomé el teléfono con manos firmes. Ya no temblaba. La sorpresa había dado paso a una fuerza fría, calculada, como si la Lucía que sufría hubiera cedido su lugar a otra Lucía. Una que ya no tenía miedo de romper lo que hacía tiempo estaba roto. Marqué el número de Mateo, mi abogado. Se complicó todo, dije sin rodeos. Estoy aquí, respondió. Dime qué pasó. Hay otra firma. De Patricia. Hubo un silencio denso. ¿Estás segura? Tengo el documento. Puedo mandártelo. Hazlo. Y ven a mi oficina ahora. Tomé mis llaves. Salí. Mientras conducía, las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar. Las veces que Patricia insistió en que yo firmara papeles sin leer. Las veces que se ofreció a ayudarme con trámites. Las conversaciones en las que le conté mis preocupaciones. Y ella después se lo contaba todo a Julián. Yo pensaba que era confianza. Era espionaje. Cuando llegué a la oficina, Mateo estaba revisando el documento con gesto grave. Es su firma, confirmó. Sin duda, y esto cambia el caso completamente. ¿Qué podemos hacer?, pregunté. Lo que tú decidas, respondió. Pero ahora no solo podemos actuar contra Julián, sino también contra Patricia. ¿Legalmente?, pregunté, sintiendo la garganta seca. Legalmente, asintió. Ella participó en fraude y falsificación, y dependiendo de lo que descubramos, puede enfrentar cargos serios. Respiré hondo. Pensé en Patricia, en cómo me abrazó cuando murió mi madre, en cómo me acompañó al hospital tantas veces, en cómo prometió que siempre estaría de mi lado, y luego pensé en la firma, en cómo vendió nuestra relación por dinero. No lloré. La tristeza había dejado de tener espacio en mí. Quiero seguir adelante, dije finalmente, con todo. Mateo asintió. Necesito que firmes esta autorización. Voy a citarla oficialmente. Y esto ya no tiene vuelta atrás. Tomé la pluma y firmé. Pero en ese momento, la puerta se abrió. Era Julián, pálido, sudoroso. ¡Lucía!, exclamó entrando sin permiso. Necesitamos hablar. Por favor. No tienes derecho a estar aquí, respondió Mateo levantándose. Por favor, insistió Julián, con los ojos rojos. Lucía, no llames a la policía. Por favor, no metas a Patricia en esto. Eso no depende de mí, respondí fríamente. Depende de la ley y de lo que ella hizo.
Ella tragó saliva. Ella no sabía lo que hacía. Claro que sabía. Lo interrumpí por primera vez en semanas. Sabía que estaba firmando algo a mis espaldas. Sabía que me estaba traicionando. Sabía que me estaba quitando la casa. Y tú también. Julián cayó de rodillas. Sí. Se arrodilló en el suelo. Lucía, nosotros solo queríamos ayudarte. Era un préstamo para levantar el negocio. Patricia no quería hacerte daño. Me quedé mirándolo. Ver al hombre que me echó de mi propia casa, arrodillado, suplicando, no me dio satisfacción. No me dio venganza. Me dio claridad. Levántate, le dije. No humilles más lo que ya destruiste. Él se puso de pie. Lucía, susurró. Te juro que yo te amo. Yo respiré hondo. No, Julián. Tú no me amas. Tú me usas. Su rostro se quebró. ¿Qué vas a hacer? Preguntó con miedo real. Lo miré directamente a los ojos. Voy a hacer lo que tú nunca hiciste. Voy a defenderme. Mateo programó una cita formal con Patricia para el día siguiente. Pero ella no esperó. A las 9 de la noche tocaron mi timbre. Cuando abrí la puerta, ahí estaba. Patricia, con el maquillaje corrido, con los ojos hinchados, con un gesto desesperado. Lucía, por favor, necesito hablar contigo, dijo llorando. No respondí. Ella siguió. Por favor, déjame explicarte. Yo no sabía... Julián me dijo que era un trámite rutinario. Yo no sabía que era tu casa. Yo... No mientas, respondí con una calma que la desarmó. Vi tu firma. Y tú sabías perfectamente qué estabas firmando. Patricia rompió a llorar. No tenía opción, gritó. Julián estaba en problemas. Debía dinero. Dijo que si no lo ayudaba, lo iban a meter preso. Me amenazó. Y tú me entregaste a mí para salvarlo a él, concluí. Ella bajó la cabeza. Lucía, por favor, no llames a la policía, por favor. Tengo hijos. Ellos no merecen esto. La miré largo rato. Era cierto. Sus hijos no merecían que su madre enfrentara un proceso penal. Pero yo tampoco merecía perder mi casa, mi estabilidad, mi vida. Patricia, dije finalmente, yo no voy a protegerte, ni a ti ni a Julián, pero tampoco voy a destruir a tus hijos. Ella levantó la vista, sorprendida. Lo que voy a hacer es lo que ustedes no hicieron conmigo. Me voy a proteger. Patricia tembló. ¿Qué significa eso? Significa que no voy a retirar la denuncia, pero voy a pedir que seas tratada como colaboradora. Si dices la verdad, toda la verdad, podrás negociar con la justicia. Sus ojos se abrieron. ¿De verdad harías eso por mí? Sonreí. No con bondad, con libertad. No lo hago por ti, Patricia. Lo hago por mí. Quiero cerrar esta historia sin convertirme en lo que ustedes fueron. Ella lloró con más fuerza. Y se fue, sin mirar atrás. Las semanas siguientes fueron un torbellino. Denuncias, declaraciones, revisiones legales. Patricia confesó todo. Entregó documentos, grabaciones, mensajes. Ella misma confirmó que Julián había planeado quitarme la casa hacía años, que él se había endeudado por apuestas, que había usado mi nombre para salvarse una y otra vez. Julián no soportó la presión. Intentó convencerme de que retirara los cargos. Intentó manipular mis emociones. Me envió cartas. Grabó videos llorando. Yo no respondí, porque cuando una mujer despierta, no vuelve a dormir. Al final, Julián enfrentó un proceso judicial completo. Patricia, gracias a su declaración, obtuvo una reducción. La casa volvió legalmente a mi nombre. Mi empresa quedó protegida. Y una mañana, mientras tomaba café en mi cocina, sonó mi celular. Una notificación. Caso finalizado. Lucía queda oficialmente desvinculada de todas las responsabilidades generadas por el acusado. Respiré. Respiré como quien vuelve a nacer. La casa se volvió diferente. No por los muebles, no por la luz, por mí. Yo cambié. Pinté paredes. Compré plantas. Reorganicé todo. Cada espacio que antes dolía, ahora sanaba. Volví a trabajar con más fuerza. Mi equipo me respetaba.
Mi familia me admiraba. Y un día, en la sala de mi casa, sentada con una taza de té caliente entre las manos, sonreí sin razón aparente. Porque ahí, en ese momento, descubrí algo poderoso. La traición no me destruyó, me reveló. Me mostró quién era yo, qué merecía, que nunca volvería a permitir. Y entonces, escribí en mi diario: gracias por lo que me quitaste, pero más aún, gracias por lo que me obligaste a recuperar, a mí misma. Si esta historia llegó hasta ti, es porque tal vez você también me esteja carregando un silencio que pesa demais. Y quiero que recuerdes algo. No estás sola. No estás exagerando. No estás destinada a soportar. A veces, el principio de la libertad empieza cuando alguien te dice: lárgate. Y tú respondes: no, me quedo. Pero sin ti. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete al canal y deja tu me gusta. Cada semana comparto relatos reales, intensos y emocionantes de mujeres fuertes que renacen después de la traición. Cuéntame en los comentarios desde qué país me ves. Yo leo absolutamente todos.